Para comenzar este estudio, hagamos una pregunta que todos conocen la respuesta. ¿Quién es el autor de la ley? Todos dirán que Dios es el autor de la ley indiscutiblemente. La pregunta que como adventista debemos responder es: ¿a quién consideramos Dios en relación con la ley? Estudiemos las evidencias reveladas en relación a esta pregunta y ampliar nuestro concepto sobre el autor de la ley. Para ampliar nuestro entendimiento de la ley, es necesario separar este estudio en varias preguntas esenciales, para entender no solo el autor, también el origen de la ley y la importancia del pecado en relación con ella. Primera pregunta: ¿qué dice la Biblia sobre la ley? Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Romanos 3:20. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley es la única forma de sabernos separados de Dios. Nos enseña que todos somos pecadores y que necesitamos a su autor para librarnos de la maldición de nuestra separación de ella, ya que la ley, como su autor, es santa, justa y buena. Ahora bien, cuando pensamos en la ley lo hacemos desde los 10 mandamientos, dados por Dios en el Sinaí. Pero la ley, esos 10 mandamientos, son una adaptación por nuestra condición pecaminosa. ¿Qué quiero decir con esto? La ley en la tierra es una adaptación de la ley del cielo. En todos los mundos que Dios creó no tienen necesidad de los 10 mandamientos como nosotros, ya que en los otros mundos creados por Dios no tienen otros dioses, no existe la adoración a imágenes, ni toman el nombre de Dios en vano. Tampoco hay muerte, adulterio, robo, no hay falsos testimonios ni codicia. ¿Cuántas leyes componen entonces el gobierno de Dios en el cielo? Conflicto de los siglos, página 484. El pecado es transgresión de la ley, es la manifestación exterior de un principio que pugna con la gran ley de amor. Es el fundamento del gobierno divino. Antes de la aparición del pecado había paz, gozo en todo el universo. Todo guardaba perfecta armonía con la voluntad del Creador. El amor a Dios estaba por encima de todo, y el amor de unos a otros era imparcial. En el cielo el amor a Dios está por encima de todo, y el amor de todos los seres creados es imparcial. Esta es la ley de Dios en el universo. La ley ha sido adaptada, ya que sin esta adaptación sería incomprensible el concepto de pecado y de la necesidad de ser rescatados de nuestra condición. Leamos. Historia de la Redención, página 148. Después del pecado y de la caída de Adán, nada se eliminó de la ley de Dios. Los principios de los 10 mandamientos existían antes de la caída, y era de tal naturaleza que se adecuaban a las condiciones de los seres santos. Después de la caída no se cambiaron los principios de esos preceptos, sino que se añadieron algunos tomando en cuenta la condición caída del hombre. Si la ley de Dios nunca hubiera sido traspasada, nunca habría habido muerte, ni habría habido necesidad de preceptos adicionales para adaptarlos a la condición caída del hombre. La revelación es clara al enseñarnos la existencia de los principios de la ley antes de la caída de Adán, y la definición y ampliación de los principios fundamentales en cada uno de los que necesita nuestra condición caída. Leamos otra cita. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 153. Sus mandamientos y su gracia están adaptados a nuestras necesidades, y sin ellos no podemos ser salvos. No importa qué hagamos, requiere una obediencia que Él pueda aceptar.
La ley y el perdón están adaptados a nuestras necesidades para poder ver en ellos la necesidad de un Salvador. Les aconsejo el estudio en este canal. Los mandamientos son una adaptación por nuestra condición pecaminosa. Recuerden que lo que pensamos entender con claridad de una verdad, siempre existe una ampliación de esa verdad que posiblemente no contemplamos. Ahora continuando, estudiemos al autor de la ley y su relación con el comienzo del pecado en el cielo. Para ello leamos cómo el espíritu de profecía expresa quién es el autor de la ley. Patriarcas y Profetas, página 49. Desde el principio, el gran conflicto giró en derredor de la ley de Dios. Satanás había procurado probar que Dios era injusto y que su ley era defectuosa, y que el bien del universo requería que fuese cambiada. Al atacar la ley, procuró derribar la autoridad de su autor. Dos puntos importantes para destacar en esta cita del espíritu de profecía. Primer punto. El comienzo de la rebelión de Lucifer giró sobre la ley. Él denunció la ley y a Dios como injustos. Segundo punto. Al atacar la ley, Lucifer procuró derribar la autoridad del autor de la ley. Contestemos el primer punto haciendo esta pregunta. ¿Qué ley consideraba injusta Lucifer en el cielo? Como dijimos, la ley en el cielo era el amor a Dios por encima de todo, y el amor entre cada ser creado sin distinción, imparcial. Lucifer quiso cambiar la ley que demanda el amor a Dios, ya que él quería ser adorado como Dios, siendo él un ser creado. Lucifer manifestó que la ley que manda a amar a Dios era injusta y debía ser cambiada. Leamos la pregunta que aclara más esta declaración de Lucifer. La ley fundamental, ¿a quién manda adorar? ¿Al Padre solamente o al Padre y su Hijo como Dios? En esta pregunta está la clave para comprender no solo al autor de la ley, sino también a quién manda adorar como Dios en el primer mandamiento, la ley del cielo. Lucifer dijo que la ley era defectuosa, porque odia al autor de la ley. Leamos qué dice el espíritu de profecía sobre quién es el autor de la ley al que odia Lucifer. Sermones Escogidos, tomo 1, página 104. Sin embargo, Cristo se encontraba por encima de la ley. Como Él fue el autor de la ley, Él no estaba bajo el yugo de esta, y los ángeles estaban en obediencia a Cristo. Él podía venir como uno igual al Padre y abrir su corazón a toda aflicción, pena, pecado y miseria. Notemos que la ley a la que se refiere no es sólo a la adaptación de la ley del Sinaí, sino a la del cielo antes de venir como hombre, ya que el texto dice que como autor de la ley podía venir como uno igual al Padre. Cristo, como autor de la ley y Dios de Israel, dio los 10 mandamientos, mientras que como hombre, cuando vino a esta tierra, fue obediente y dependiente a su Padre como su Dios, dándonos el mayor de los ejemplos de dependencia y servicio. Entonces, para definir la exigencia de la ley, Cristo, siendo Dios y autor de la ley, se hizo hombre, y como tal vivió la justicia de la ley, la cual demanda adorar a Dios por sobre todas las cosas, y al prójimo sin distinción. Pero los que niegan a Cristo como Dios y autor de la ley, obran como Lucifer, quien se negó a adorar a Cristo como Dios, atacando así el mandato principal de la ley del cielo, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Cualquiera que niega a Cristo como Dios defiende la demanda de Lucifer de tener derecho a ser adorado como Dios. Al querer ser adorado como Dios, rechazó abiertamente al Padre y su Hijo como el único Dios verdadero, al cual la ley demanda adoración exclusiva. Es imposible cumplir la ley sin amar la ley. Es imposible amar la ley sin amar a su autor. Esto significa que al ser Cristo el autor de la ley, ¿el Padre no lo es? De ninguna manera, ya que todo lo creado es obra del Padre y su Hijo. Por esa razón, Cristo hablaba como hombre de los mandamientos de su Padre, aun siendo Él el autor de la ley. Pero paralelamente
Dijo ser el Señor del sábado y expresó autoridad de dar nuevo mandamiento. Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. La ley nos muestra el carácter de Dios, y cuando se niega a Cristo como autor de la ley, se pierde todo sentido de justicia, como Lucifer en su rebelión. La deidad de Cristo creó y adaptó la ley para que conociéramos su carácter de amor, y como hombre vivió la ley para ser nuestro ejemplo perfecto, el sustituto y garante, autor y consumador de la vida eterna.